por capacidad, que hasta ahora no hemos mencionado mucho, pero hasta ahora lo que hemos venido haciendo es diseñar por resistencia. Es decir, encontramos una solicitación, por ejemplo, un momento flector, al que le llamamos momento requerido, sale del análisis estructural que ya hemos hecho, y ese momento va a ser menor, o tiene que ser menor, que el suministro, que se va a llamar momento de diseño, M sub D, y que es igual al momento nominal por el factor de reducción de resistencia, phi. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el método Sí, profe. Porque me están diciendo por celular que la conexión se ha perdido. Entonces, yo lo escucho normal. Se escucha muy bien. Ajá. Yo recién puedo entrar yo porque sí está muy lenta. Me sacó 3 veces. Bien. Tengan cuidado. Bueno, me avisan por celular si es que no me quedo hablando solo. Dale. Les decía entonces que en el diseño por resistencia hemos encontrado las solicitaciones llamadas solicitaciones requeridas a nivel de estado límite último, y lo que tenemos que hacer es, por resistencia, es encontrar un momento nominal como suministro, que va a estar más por arriba. Acá dice momento, acá lo veo chico, pero momento nominal en A, momento nominal en B, tal que, multiplicado por el factor de reducción de resistencia, llegue a superar o igualar al momento de MU. Reitero, esto fue obtenido a partir del análisis estructural. Ahora, cuando yo voy a diseñar por capacidad, las solicitaciones se obtienen de otra manera. En este caso voy a diseñar el corte. ¿Y por qué diseño el corte por capacidad? Porque el corte es un modo frágil de falla y va simultáneamente con el momento. Entonces, ante la coexistencia de los dos esfuerzos, lo que quiero es que rompa o falle por flexión, pero no por corte. Entonces podrá fluir, podremos desarrollar ductilidad, pero el corte nunca tiene que poner en peligro
el desarrollo de utilidad, el desarrollo de flexión de la viga. Para eso entonces lo que hacemos es dotarla, se le llama de una sobreresistencia al corte, de modo tal que, haciéndola fuerte al corte, la parte débil sea la parte de flexión. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es ver realmente cuánto resiste a flexión, porque en las hipótesis que nosotros hemos establecido para diseño a flexión, entre otras cosas, hemos dicho que el acero tiene un comportamiento linealmente elástico y perfectamente plástico. Y sabemos que tiene dos cosas. Primero, que su tensión de fluencia no es 420. Y segundo, que realmente va a endurecer cuando llegue a deformaciones del orden de 5 por 1000, 7 por 1000, 1%, 2%. Todo ese tipo de deformaciones, ese rango de deformaciones, implican que el acero está endureciendo. Por lo tanto, vamos a tener realmente una resistencia mayor que la que estamos suponiendo para la verificación de flexión. Entonces, ese es ya un índice de sobreresistencia que le llamamos. Overstrength, y se designa con la letra O. No es un 0, sino es un O, una O de overstrength. Situación significaría que máxima probable resistencia se puede alcanzar para un determinado estado, en este caso de flexión. Si yo digo, si la flexión ahora es evaluada en sobreresistencia, a partir de allí puedo evaluar cuál es la demanda de corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer para esta viga, que no es isostática, sino que es hiperestática, pero que está sometida a la acción de cargas verticales, y la combinación con sismo hace que este sea el diagrama de carga verticalismo. Vamos a suponer entonces, ahora, que es capaz de formar una rótula plástica en este extremo y otra rótula plástica en este otro extremo, y que en esos extremos, ante el sismo, va a ser capaz de formar esas rótulas plásticas, decía, con el máximo valor de resistencia posible. Entonces, acá no se alcanza a leer muy bien, pero dice viga isostática con momento de sobreresistencia M. Cuando uno coloca una rótula y otra acá, la estructura se transforma entonces, como digo, en isostática. Isostática directamente, ya dejó de ser hiperestática. O sea, que es posible encontrar los valores de los esfuerzos simplemente a partir de la estática. En ese caso, entonces, la viga termina con una articulación acá, pero plástica, o sea, teniendo resistencia a momento, y una carga uniformemente distribuida, que es la misma carga que suponemos que va a actuar durante el sismo. En consecuencia, si yo trazo el diagrama de momento flector de esta viga que está en sobreresistencia, en este apoyo le va a corresponder el momento de sobreresistencia M sub O en A, y en este otro extremo el momento en sobreresistencia en B. Si yo los uno con esta línea punteada, este diagrama molecular, este que está acá,
representaría la acción sísmica con sobreresistencia en vigas sin cargas verticales. Pero si yo, a partir del punto medio, bajo la parábola con el cuadrado sobre 8 como máximo, que se la sumo a este diagrama, voy a determinar el diagrama final entre los flectores, habiendo alcanzado las vigas, la sobreresistencia en flexión. De esta manera ahora me dispongo a evaluar el corte que es dependiente del momento flector. Entonces, el diagrama pasó de ser este triangular, doble triangular, a este otro con parábola de segundo grado. Y ustedes ven que, y vamos a hacer hincapié en eso, la variación acá del momento flector es mucho más grande en el apoyo derecho que en este caso en el apoyo izquierdo. La variación del momento. Entonces, una vez que tenemos este diagrama de momento, podemos decir, ahora yo puedo encontrar el diagrama de esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte, en este caso, debido solamente al sismo, es este que está acá, al que le vamos a asignar, a ver, un signo negativo. Si pensamos que este momento actúa para allá, este actúa, digamos, los dos en el sentido horario, evidentemente que las reacciones van a ser tal que provocan un momento en sentido antihorario. Entonces, en este caso, ante este momento, las reacciones serían una para acá y otra para abajo para oponerse. Si es para abajo, entonces, viene para abajo con signo negativo y el cortante sería, siendo esta la línea de referencia, este valor. Ahora, ¿cuánto vale el cortante a partir de solamente el diagrama triangular de momentos? Vale la suma de este momento a la izquierda más la suma más el momento a la derecha, MOA más MOV, dividido la luz. Y ese momento es constante, con signo negativo, repito, hacia abajo. Y le ponemos un signo para poder decir que, bueno, habrá otros cortes con signo positivo, en sentido opuesto. A este momento le vamos a sumar, a este esfuerzo de corte, le vamos a sumar el esfuerzo de corte que corresponda por las reacciones y por el corte a lo largo de la viga, por las cargas verticales. Entonces, ustedes saben que para una carga uniformemente distribuida como esta, el corte es máximo en los apoyos, en este caso la reacción va hacia arriba, y luego el corte comienza a bajar hasta que en este punto cambie de signo y ya va hacia abajo, hasta que llega al punto extremo, y les reitero que el corte sigue siendo en este apoyo hacia abajo. No se vayan a confundir a decir que el corte acá va hacia arriba porque cierra el diagrama de esfuerzo de corte. Lo cierra la reacción, pero el esfuerzo de corte, recuerden que es la resultante de todas las fuerzas que están a la izquierda de una determinada sección. O sea que si yo corto acá, todas las fuerzas que están a la izquierda se reducen a dos. Una, la reacción, que va hacia arriba, y otra, la resultante de todas estas fuerzas uniformemente distribuidas. La resultante seguramente va a dar en el centro, y seguramente la resultante es el doble de esta que está acá, si la carga es simétrica. Si es el doble, la supera, por lo tanto ahora la fuerza que manda es la que viene hacia abajo, por lo tanto el corte, acá, infinitamente a la izquierda del apoyo B, va hacia abajo, porque la resultante va hacia abajo. Por favor, no confundirse. Esto es un error grave. ¿Por qué es importante saber para dónde va el corte? En cuanto a sentido, bueno, porque de acuerdo a eso se arma el corte.
Entonces, reitero, en este caso el corte va hacia arriba, signo positivo, y luego comienza a bajar en forma constante, porque es la acción de cada infinitésimo de longitud de la viga que hace que la variación del corte sea lineal, hasta que llega a un máximo, pero pasó de signo positivo a negativo. Este es el corte. Entonces, por cargas gravitatorias, que se hay que sumar al corte por sismo. Y ustedes ya ven acá, si bien supongo que en la próxima diapositiva lo voy a mostrar, a ver. Sí. Bueno, a lo mejor lo podemos ver acá, más claro, porque se está tornando muy chico allá la pantalla. Acá dijimos, esta es el reemplazo de una viga isostática, perdón, no hiperestática por una isostática. Habíamos hablado de los momentos flectores, hablado del corte por sismo. El corte por sismo, le decía, acá va hacia abajo y se va a mantener hacia abajo hasta acá, hasta una sección infinitamente a la izquierda. Por más que acá la reacción vaya hacia arriba, infinitamente a la izquierda, viene hacia abajo. Por lo tanto, es negativo. Como consecuencia de esto, yo tengo que componer el diagrama que está en E y en F para obtener en G, en la figura G, el diagrama que corresponde al corte cuando decimos izquierda. Ahora, al sumar este valor que viene hacia abajo y es negativo, con este que es positivo, que va hacia arriba, es como si a este diagrama constante, que es este diagrama constante y que es de signo negativo, superpongo con este doble triangular que va acá hacia arriba, y acá hacia abajo. O sea, acá resta el corte, acá suma el corte. En definitiva, el corte total, cuando el sismo viene de la izquierda, es menor en el apoyo izquierdo y más grande en el apoyo derecho. Cuando el sismo se invierta, el efecto carga vertical es el mismo, pero ahora los cortantes van a ir hacia arriba. Entonces, en el apoyo izquierdo, al positivo de sismo se le suma el positivo de carga vertical y termina siendo el corte más grande en el apoyo izquierdo que en el apoyo derecho. Bien, estos son los que se llaman los cortes requeridos, cortes para el estado límite último, pero han sido evaluados a partir de la resistencia en flexión. ¿Cuál es la diferencia que si ustedes hubieran aplicado el método por resistencia? Y hubiera sido que el corte que lo hubieran obtenido a partir del análisis estructural hubiera sido menor que este corte en sobre resistencia. Porque hubiera sido exactamente el mismo que corresponde al diseño que ustedes hicieron a flexión, pero con el método de resistencia. Y para ese caso, el valor va a ser menor. Esto se va a entender más si hacemos un ejercicio. Cuando hagan el ejercicio práctico, ustedes van a derivar el corte por resistencia, que seguramente lo han hecho, pero después van a hacer todas estas cuentas y van a encontrar que a lo mejor el corte por sobre resistencia puede significar 1,5 veces o 2 veces el corte del diseño por resistencia contra el de diseño por capacidad, que es el que hemos hecho ahora. De esta manera, va a ser muy poco probable que este corte se desarrolle, porque también será poco probable que se desarrolle la viga sobre resistencia simultáneamente, la sobre resistencia en este extremo. Recuerden que los valores de sobre resistencia son aquellos que tienen una muy baja probabilidad de ser excedidos, es decir, del orden del 5%. Quiere decir que es muy probable que los cortantes se mantengan por debajo de estos valores. Sin embargo, los valores de resistencia
o los momentos requeridos, es muy probable que estén muy cerca de los postulados como momentos requeridos. Es decir, las solicitaciones de flexión se van a acercar mucho, y es lo que más vale que hagamos, que se traten de acercar mucho a los de resistencia de diseño y nominal. No queremos diseñar con un fuerte coeficiente de seguridad excesivo en flexión, porque si hacemos así, lo que estamos haciendo es evitando o poniendo en peligro la posibilidad de que la viga fluya, y si eso no pasa, no hay de utilidad. Por lo tanto, cuando venga el terremoto, vamos a suponer que las vigas pueden fluir, que alcance su resistencia y que nos estamos moviendo dentro de lo que es un margen de seguridad relativamente chico en flexión, pero dentro de un margen de seguridad relativamente grande para el corte. Ahora bien, una vez que determino este valor a la izquierda y a la derecha, obviamente el corte máximo en la viga está dado por este valor, pero cuando se invierte es este otro valor. Por lo tanto, es muy probable que las solicitaciones por corte sean las mismas, cambiadas de signo, en cada uno de los extremos. Vuelvo para atrás, porque ahora vamos a aplicar el código y dice: la máxima resistencia requerida a corte B sub U en zonas de formación potencial de roturas plásticas, como título, debe satisfacer la siguiente condición: que el valor de BU, por ejemplo, en toneladas o kilonewtons, o la unidad que ustedes hayan usado, no puede superar 0,16 veces F'C por el área de corte efectiva, del área efectiva a corte. A sub C, área de hormigón, B efectiva a corte. Esto evidentemente va a dar una unidad también coherente con esta, que va a ser en toneladas o newton o kilonewton. Esto es, por ejemplo, toneladas por centímetro cuadrado, multiplicado por centímetro cuadrado, me da toneladas, y lo comparo con toneladas. Ahora, la otra limitación que pone el código es que tampoco puede superar 0,85 si lo expresamos como raíz cuadrada de F'C, no F'C, sino raíz cuadrada de F'C expresada en megapascal por, otra vez, el área efectiva de hormigón al corte. Ya vamos a ver cuál es el área efectiva de hormigón al corte. Entonces, ¿cuál es la razón de esta limitación? Y la limitación es que no queremos que en zonas de roturas plásticas se produzca una falla por compresión diagonal dentro de lo que es el mecanismo reticulado, que vamos a explicar qué es eso, y que es el mecanismo de resistencia al corte con armadura en vigas y columnas y tabiques. Es el mecanismo del reticulado. Dentro del mecanismo reticulado hay dos componentes: una, la biela de compresión, y otra, la tracción que provee el acero. La que no queremos que falle es la diagonal de compresión, porque implicaría una rotura frágil. Como la queremos evitar, encima de hacer diseño por capacidad, no queremos que supere este límite. Entonces, vamos ahora a ver ahora cómo, en definitiva, se diseña. Pero este límite que está acá no se puede superar. Vamos a hacer un ejercicio acá muy rápido. Vamos a suponer que tengamos una viga. Vamos a hacer cuenta rápida. De 20 por altura total 55. Enseguida les voy a explicar
que de 20, que es el ancho del BW, y de la altura total, que es 55 centímetros, por ejemplo, de la altura total de la viga, el área sub C y sub B también, el área de hormigón efectiva al corte, es el producto de 20 por 50, siendo 50 lo que se llama la altura útil de, que hemos visto para flexión, en viga. Entonces estoy suponiendo una viga de sección rectangular de 20 por altura total 55, cuya altura efectiva entonces es 50 centímetros. Y para hacer una cuenta rápida, para que demostrar el uso de esa ecuación, vamos a decir, bueno, ¿cuál es la fuerza de corte que yo no puedo superar? Voy a suponer que tengo un hormigón H25, o sea, con F'C, 25 megapascal. Entonces, como el AC sub B, que supongo que ustedes lo están haciendo frente a sus computadores, vale 20 por 50, eso significa 1000 centímetros cuadrados. Y el primer límite me dice que B sub U tiene que ser menor o igual a 0,16 por F'C en megapascal. Quiere decir que serían 25 megapascal. Bien. Ahora, yo puedo hablar de 25 megapascal, también lo puedo transformar a 250 kilos por centímetro cuadrado. O lo puedo transformar en 0,25 toneladas por centímetro cuadrado. Si quiero trabajar en toneladas centímetro cuadrado, que es como yo prefiero, ustedes usen sus unidades, pero en mi caso sería 0,16 por 0,25 toneladas por centímetro cuadrado, que sería la resistencia de compresión del hormigón, y por 1000 centímetros cuadrados. Ese valor, entonces, Hola. 16, si no me equivoco, me va a dar 40, a ver, punto 16 por punto 25 y por 1000, me da efectivamente 40 toneladas. Es decir, que el corte que yo haya obtenido a partir del desarrollo de sobreresistencia, como les decía, este cortante, BU, no tiene que superar en zonas roturas plásticas 40 toneladas. Veamos qué da la otra limitación. La otra me da, tampoco tiene que ser mayor que 0,85, y como el F'C es 25, lo elegí es profeso, no porque me gusta 25, yo usaría mínimo 30, pero la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces quería 0,85 por 5 megapascal y por 1000 centímetros cuadrados. Entonces, ahora, ¿cuánto nos da? 80 por 5 y por 1000 nos da ahora 42,50 toneladas, porque este 5 hay que transformarlo a toneladas centímetros cuadrados y supongo que da 0,05. Entonces, 0,85 por 0,05 y por 1000 da los 42,5. Es decir, que la que controla es la primera ecuación que dice que no tiene que superar 40 toneladas. ¿Qué pasa si supera 40 toneladas? En ese caso, no me queda otra que o modifico la calidad del hormigón o modifico el A sub B. O modifico, por supuesto, B sub U. Para modificar B sub U, tendría que o modifico las cargas o modifico el sismo. El sismo no lo va a poder modificar, las cargas me parece que tampoco. En definitiva, lo que tendría que tratar, y como el hormigón, uno ya fija de entrada con la calidad del hormigón, también va a ser difícil que modifiquen. Entonces, la variable que me queda de modificar, más lógica, es el ACB.
Del ACB, como yo dije que es una viga de 20 por 50, podría modificar dos cosas. O la base, o la altura, o ambas. Ahora, si yo modifico la altura y le doy más altura, por ejemplo, la hago de 65 centímetros en vez de 55, está bien, ha aumentado el área, aumenté este factor. Pero también aumenté la flexión porque aumenté la altura, porque aumenté también el brazo elástico. Por lo tanto, no es una decisión muy sabia. No me conviene aumentar la altura por un problema de corte. El que tendría que aumentar sería el 20. Lo llevaría a 25 o a 30 o lo que sea necesario. Si yo aumento solamente la base, o sea, el ancho del alma, es muy poco el aumento en resistencia en cuanto a flexión, pero es muchísimo en cuanto a resistencia al corte. Yo no aumento la resistencia a flexión aumentando el ancho, porque lo único que hice fue achicar un poco la altura del eje neutro, pero nada más. Sin embargo, el brazo de palanca es casi el mismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es modificar el ancho de la viga. Es importante esto porque esto podría implicar que yo tengo que rediseñar la viga y tal vez la columna y así sucesivamente. Entonces, primer limitación, entonces, en cuanto al diseño del corte es que no puede pasar estos límites. No puede pasar estos límites en zona de rotura plástica. Acá hay una leyenda que dice... Ingeniero. Señor. Dígame. Perdón, no sé si es solamente a mí, pero me quedé con lo que dijo la profesora Mani, y es que la página me ha sacado como 10 veces. No sé si a los demás chicos les está pasando lo mismo. Bien. Cada 2 por 3 me interrumpe la página y me saca sola. Y el día martes es complicado. Cada que hay tormenta veamos. la página no funciona. A mí me pasó algo parecido, ingeniero. Ya lo solucioné, pero me estaba pasando al principio. Yo estoy normal, ¿eh? No, a mí también, a mí me sacó, me deja sin audio, cuando vos volvés la página queda todo en azul y tengo que volver a entrar de nuevo. Así que sí, está complicado. Bueno, el día martes es complicado. Lo que podemos hacer es lo siguiente, para no seguir con este tema. Suspendamos la clase y vemos qué pasa a las 10. Y eventualmente, si no la clase, la doy mañana miércoles, porque el día martes es un día conflictivo. No, yo iba a proponer en todo caso por Meet, ya que habíamos propuesto eso la última vez que tuvimos problemas. ¿Perdón? Yo iba a decir que en todo caso, después del primer recreo, que nos fuéramos a Meet. Ah, como quieran, armen entonces algo para las 10 con Meet o la seguimos mañana, que hay menos conflicto. Total, ahora lo que pueden hacer es avanzar en la parte práctica por grupos. A lo mejor es más fácil comunicarse. Pero no vamos a seguir hablando si no me pueden escuchar, es inútil. Entonces a las 10 nos juntamos. Bueno. Otra vez nos juntamos a las 10. Pero ahora tengo que buscar el número de diapositivas. Por acá andábamos. Bueno, todo esto lo vimos. Acá quedamos con el corte y el ejemplo que le había hecho. Claro. Bueno. Entonces, vamos a ver, una vez que he obtenido el cortante y ya sé que no supera el límite que me haría cambiar las dimensiones, vamos a ver cómo diseñamos el corte. La resistencia nominal al corte, que es lo que necesitamos obtener, recuerden que es con el subíndice N, es la suma de la contribución del hormigón al corte más la contribución del mecanismo de reticulado, que se conoce con B sub S, porque vendría a ser me están viendo el cursor, ¿no?
Sí, sí se ve. Bien, la contribución del acero, que es el mecanismo de reticulado, que ahora vamos a explicar. La contribución, esta resistencia nominal, obviamente hay que multiplicarla por phi para obtener la resistencia de diseño, que tiene que ser mayor que la BU. Ahora, la contribución del hormigón, dice, deberá determinarse de acuerdo al artículo. En definitiva, la contribución del hormigón es una tensión de hormigón y acá aparece la área del concreto efectiva al corte, ACB, que ustedes la ven acá rayada, por ejemplo, con este hatching, área efectiva de corte en vigas, y es muy fácil de interpretar para una viga en T, es el BW por la altura útil. Es decir, lo único que queda afuera es esta parte del recubrimiento inferior. BW por D. Esto se ha sacado acá, es lo mismo, BW por D. Y acá, para una sección rectangular, BW por D. Entonces, lo que nos queda determinar es qué es B sub C. En la zona de roturas plásticas, como hay una continua reversión de deformaciones, se forman fisuras en un sentido y en el otro sentido se abre una grieta importante, se considera cero. En zonas normales, o sea, fuera de roturas plásticas, por acá, es el producto de K sub A por B sub B. Este K sub A es un nuevo invitado con respecto a la versión 2005. Este es un factor que depende del tamaño máximo del agregado grueso, que es 1 cuando el agregado grueso es igual o mayor que 20 milímetros. ¿Por qué entra a jugar el agregado grueso? Porque uno de los mecanismos de resistencia al corte del hormigón, o sea, que interviene en este término, o en este término igual, en la contribución del hormigón, es la interacción entre los agregados, que veré si sale en alguna diapositiva por allí. Pero es la interacción entre los agregados cuando se forma una fisura. Entonces, como depende del tamaño del agregado, si tenemos agregados gruesos que son más grandes, mejor va a ser la contribución porque más rugosa es la superficie. Mientras más finos tengamos los agregados, por ejemplo, si fueran de 10 milímetros, este coeficiente baja. Entonces, para que sea igual a 1, tiene que ser mayor de 20 milímetros, que es lo típico en tamaño del agregado grueso del hormigón, que pueden llegar hasta 1,5 pulgadas o hasta 2 pulgadas. Es decir, que en esos casos K vale 1. Y dice que, si no, puede ser 0,85 y después se hace para 1 centímetro y después se hace una interpolación lineal. Ahora bien, ya tenemos que dice B sub C vale 0 en zona de rotura plástica. Si no, vale K por BB. ¿Y quién es BB? BB o B sub B, o sea, corte, tensión de corte básica. Acá se diferencia con respecto al Silsoc. En el IMPRE-Silsoc se da como una función de 0,07 más 10 veces por ρ W por la raíz cuadrada de F'C y tiene que ser menor que 0,20. Lo típico es que la construcción del hormigón uno la coloque como un número multiplicado por la raíz cuadrada de F'C en megapascal. En este caso no puede superar 0,20, pero podría ser menor. Y como ven, es función de la cuantía del alma. ¿Por qué es función de la cuantía del alma? Porque en los mecanismos de resistencia del hormigón es importante qué cantidad de acero atraviesan las fisuras, porque eso influencia la contribución del hormigón para el corte. Por eso se coloca el ρW, por eso se coloca el K sub A. En la determinación de B sub B no deben tomarse tensiones mayores de 50 megapascal. Es decir, que acá arriba, por más que yo tenga un hormigón de 60 megapascal, no puedo tomar de más de 50, que de todo modo es un número elevado. Definida la cuantía, uno puede determinar quién es B sub B,
Si esto vale 1, pasa a ser B sub C, y ahora sí yo puedo determinar cuánto vale la contribución del hormigón y ver qué proporción del corte total se lleva el hormigón y cuánto le dejo al mecanismo reticulado, o sea, los estribos. Como ven, esto tiene una limitación. Como este número es fijo, la limitación quiere decir que este número no puede ser superior a 0,013, o sea, una cuantía del 1,3%. Es el límite. Si yo tuviera una cuantía del 2%, en el alma, en armadura total, atracción en el alma, o sea, toda esta armadura que está por acá, por más que tenga el 2%, tengo que colocar no más de 1,3%. 10 por 0,013 me da 0,13, 0,13 más 0,07, 0,12. Ese es el límite. Si yo tuviera solamente una cuantía en el alma de, por ejemplo, 0,5%, bueno, este número será 0,05, que me va a dar 0,12, y tendré que aplicar 0,12 por la raíz cuadrada de F'C. Si tengo 1,3%, será 0,20, y si tengo el 2%, será 0,20 por la raíz cuadrada de F'C, en megapascal. Esa es la contribución del hormigón. Ahora, los distintos mecanismos de resistencia, que yo se los grafico acá, no voy a entrar mucho en detalle, pero uno es el mecanismo de biela de compresión directo. Este es un caso de una ménsula corta. Yo aplico un corte, la fuerza tiende a venirse por acá. Perdón, no sé qué hice. Vuelvo por atrás. Acá está. Entonces, hay uno que es lo que se llama el mecanismo de acción de viga y otro que se llama el mecanismo de acción de arco. El mecanismo de acción de viga es cuando la viga es relativamente larga y entonces hay una contribución que hace que por mecanismo de viga y por mecanismo de reticulado el corte se transfiera a partir de una biela de compresión y también un estribo vertical, que ya vamos a ver. En el caso de el mecanismo de resistencia por acción de arco, es cuando esta luz es relativamente chica, entonces la fuerza de corte tiende a transferirse rápidamente y cada vez que es más corta, más rápidamente a través de una biela dentro de la viga. Cuando hablamos de beam axial, generalmente lo importante es la armadura, que en este caso se está señalando la armadura de flexión, pero ya van a ver que la que provoca el mecanismo reticulado son los estribos, o sea, la armadura vertical. Esto está bastante mejor explicado en el apunte. Vamos a ver si acá aparece mejor. Bueno, vamos a explicar ahora acá, por ejemplo. Acá a lo mejor puede que tenga, porque estas son diapositivas nuevas que he agregado, que pueda que tenga un poco más de elementos para explicar el B sub C, que es la contribución del hormigón. En la contribución del hormigón influenciaban la zona de compresión del hormigón, la acción de agregado entre la interacción entre agregados en las fisuras y la acción de dovela, que no se le he marcado acá, pero sería la acción de la armadura de tracción que atraviesa la grieta. Esas tres componentes son las que hacen el B sub C al que me refería recién. Ahora, generalmente, la armadura de corte es la que suministran los estribos. Y ahora vamos a tratar de explicar a través de un mecanismo que le llaman de reticulado, porque en definitiva lo que estamos haciendo es modelar a una viga con un cordón superior de tracción, un cordón inferior de compresión y diagonales de compresión y montantes que trabajan la tracción. Ustedes ven acá claramente cómo
Estos elementos son de compresión, si fueran en el otro sentido serían de tracción. Ahora, debido a que en una zona crítica, por acción cíclica, se forman fisuras en un sentido y en otros sentidos, donde las diagonales de tracción se van cambiando, y por lo tanto el sentido de las fisuras, toda esta zona queda muy, muy degradada, y por eso consideramos que B sub C ahí vale 0. Y todo debe ser tomado por el mecanismo de reticulado. En el mecanismo de reticulado van a aparecer bielas de compresión y estribos que trabajan en tracción. Ahora, ¿cómo es que determinamos a través de esta expresión, por qué en esta expresión aparece entonces la contribución total del mecanismo reticulado B sub S al corte? ¿Por qué tiene esta expresión? Si ustedes imaginan una fisura aproximadamente a 45 grados, esa fisura va a ser cruzada por varios estribos. En definitiva, el corte que tiene que tomar como responsabilidad los estribos va a ser la cantidad de estribos de sub S que atraviesen la fisura, porque si esto es 45 grados y esto es D, esto también es D, y la cantidad de estribos que atraviesan esa fisura es igual a D sobre S. Si A sub B es el área de las ramas de estribos que están por ahí, o sea, la rama que está en una determinada sección, el área que está en una determinada sección, que se llama A sub B, y se multiplica ese A sub B por la tensión de fluencia del estribo, encuentra entonces una fuerza, pero que en este caso son varias fuerzas porque están en correspondencia con la cantidad de estribos. Si fueran 5 estribos será AB por FI por 5. Eso me da entonces la fuerza B sub S de corte del mecanismo reticulado. En este caso, por ejemplo, es como si fuera una fisura a 45 grados, está prácticamente atravesada por esta, está atravesada prácticamente por 2 o 3 fisuras. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué dice que nosotros tenemos que tener una separación máxima de estribos que es la mitad de la altura útil o 60 centímetros? La que controle. Normalmente va a controlar la mitad de D para una viga de 45 centímetros, donde D tal vez sea 40, no hay que superar 20 centímetros. Supera en exigencia a estos 60, obviamente. Esto controlaría para una viga muy alta. Pero para las vigas normales controla 0,50. Ahora, ¿por qué colocamos 0,50? Colocamos 0,50 porque si esto fuera igual a D, la separación entre estribos, si llegáramos a adoptar no D sobre 2, sino D, que a lo mejor en escala sería una cosa así, a lo mejor tenemos la muy mala suerte de que se forma la fisura y como este estribo no está, no hay ningún estribo que atraviese la fisura. Por lo tanto, tenemos una sección que no está armada del corte. Para quedarnos tranquilos, no puede ser S mayor que D sobre 2. Al dividirlo por 2, estamos seguros que al menos una fisura es atravesada por un estribo. Pero además, si estamos en zona de rotura plástica o con una tensión del acero que supera este valor, ya hay que dividir otra vez por 2. O sea, D sobre 2 pasa a ser D sobre 4. Y entonces, en una zona crítica, la separación de estribos va a tener que ser D sobre 4, no más de D sobre 4. Entonces, si yo tengo una viga de 45 centímetros, que quiere decir altura útil aproximadamente 40, en el tramo podrá estar
los estribos separados cada 20 centímetros, pero en la zona crítica, que pueden ser los apoyos, va a tener que estar separada 40 sobre 4 igual a 10, no más de 10 centímetros. Recordemos que esa es una condición de los estribos. La otra condición para evitar el pandeo, habíamos dicho que no es mayor esta separación de estribos de 6 veces dB, siendo dB el diámetro de esta barra. Si esta barra fuera de, por ejemplo, 10 milímetros, para poner un número fácil y además poner en evidencia el problema, la separación de estribos no podría ser más de 6 centímetros. En ese caso, los estribos no pueden estar separados cada 10 centímetros, aunque el corte me diga que no más de 10, sino va a estar controlado por el pandeo de la barra longitudinal. En este caso, entonces, en vez de cada 10, va a tener que estar cada 6 centímetros la separación de los estribos. O sea, hay que ver cuál es la condición que controla. En vigas, generalmente, las condiciones están controladas o por corte o por pandeo. En columna están por corte, por pandeo y por confinamiento. O sea, podría ser a su vez que si fuera esto una columna, la condición de confinamiento exigiera una separación aún menor de estribos. Entonces ya hemos visto cuáles son las dos condiciones, o sea, perdón, los dos mecanismos de resistencia al corte. La contribución del acero es la del mecanismo reticulado, es la que generalmente controla y es con la que vamos a trabajar. La contribución del hormigón a veces es importante, pero sobre todo en el caso de tabiques o columnas, donde tenemos efecto axial, y ahí sí puede ser importante la contribución. Pero en vigas, prácticamente en rótulas plásticas, se tiene que despreciar. Ahora, no solamente a veces tenemos que utilizar estribos y cercanos en zona rotuloplástica. Hay casos en que, si la viga no es muy larga, el corte comienza a ser importante. No digo que controle, pero sí empieza a ser importante. Entonces, si la viga es muy larga, generalmente este problema no va a existir, el problema al que me voy a referir, sino que con armaduras de estribos será suficiente. Pero si la viga es relativamente corta, podría pasar que las tensiones de corte y por las fuerzas de corte superen cierto valor y en cuyo caso va a ser necesario utilizar armadura diagonal. Esta armadura diagonal va a ser adicional a la armadura de estribos. ¿Cuándo se produce ese caso? En las secciones críticas con formación de rótulas plásticas, donde debido a la reversibilidad de las solicitaciones sísmicas, las armaduras superior e inferior pueden estar sujetas a fluencia por tracción. Es decir, que cuando hay reversibilidad, si no hay reversibilidad, no hace falta aplicar esto que yo digo. Pero si hay reversibilidad en zonas de rótulas plásticas, y si la resistencia supera la resistencia requerida, o sea, el B sub U, el corte que ustedes sacaron en el análisis estructural al ser diseño por capacidad, llega a superar el valor de 0,25 por 2 más R por la raíz cuadrada de F'C por ACB. Recuerden que todo esto es como una especie de tensión por área. Si la tensión me está superando este valor, voy a necesitar armadura diagonal. ¿Quién es R? R es un índice que mide el grado de reversibilidad ante la acción sísmica. Y es la relación entre el corte mínimo y el corte máximo en valor absoluto, pero que siempre es negativo. Se toma como valor negativo. O sea, es menos B sub U sobre donde está puesto en algún lugar acá. R siempre es negativo, es BU mínimo sobre BU máximo. En el caso particular, que la reversión sea muy fuerte, quiere decir que BU mínimo y BU máximo van a ser prácticamente iguales, porque significaría en el límite que las cargas verticales casi
no están incidiendo. Cuando esto vale 1, o sea, R termina siendo menos 1, esto que está acá entra como un menos 1 directo, 2 menos 1 es apenas 1, y el límite se reduce a 0,25 por la raíz cuadrada de F'C, en cuyo caso es muy fácil superar esta tensión de corte y por lo tanto me va a obligar a usar diagonal. Ahora, si R fuera 0, por ejemplo, me queda este valor 2, que por 0,25 es 0,50, entonces la tensión límite prácticamente se duplica. Ahora, yo debo considerar R solamente cuando está entre menos 1 y 0,20. O sea, en el rango que está fuera de esto, no hace falta considerarlo y no hace falta colocar armadura diagonal. Pero si fuera necesaria, por ejemplo, que haya superado este límite, por ejemplo, para el caso de R igual a menos 1, yo tengo que calcular cuál es la armadura diagonal. Entonces dice, deberá proveerse armadura de corte diagonal en el alma de la viga, en la zona de formación de rótulas plásticas, en una o ambas direcciones, generalmente es en ambas direcciones, para resistir el esfuerzo de corte, este esfuerzo de corte BDI, o sea, V corte diagonal. Tiene que ser capaz de la proporción de B1, una proporción importante de B1, de B sub U, una proporción importante. Esa proporción es este factor. ¿Cómo se calcula? 0,70 por B sub U sobre A sub B por raíz cuadrada de F'C, que viene a ser la tensión que ha superado, y esta se calcula en condición de sobreresistencia, más 0,40, es otro número, este es un número sin dimensiones, más 0,40. Por ejemplo, podría ser que esto sea 0,30, 0,35, 0,40, en cuyo caso más 0,40 da 0,80, en cuyo caso 0,80 por 0,70 da 0,56, y entonces, y como esto es, supongamos, menos 1, pasa a ser que casi el 56% de esta tensión, de esta fuerza, la tiene que tomar a través de armadura diagonal. Es decir, que esto me quedaría tal vez algo cercano a 0,56 por V sub U. Si V sub U fueran 100 toneladas, VDI tiene que absorber 56 toneladas con armadura diagonal. Valor que coloco acá adentro, en este numerador, y seno de alfa es el ángulo con el que coloco las diagonales. Entonces, si fueran 56 toneladas, por ejemplo, lo coloco acá, 56 toneladas, si el ángulo alfa es 45 grados, esto es 0,707, lo cual quiere decir que el 56 va por 1,4, que es la inversa. Entonces me quedaría, a ver, saquemos la cuenta, si fueran 56 dividido .707, ya estoy en 79, casi 80 toneladas, que dividido 4,2, este número es 4,2, me daría casi 19 centímetros cuadrados. Pero esta es la suma de AB1 y AB2. Es decir, que si las reparto y lo divido por 2, sería que en cada dirección tendría que usar aproximadamente 9,4 centímetros cuadrados. Es decir, 3 del 20 y 3 del 20, que deben estar correctamente anclados acá, y una vez que los coloco deben estar correctamente, me fui otra vez, correctamente anclados en esta zona. Entonces generalmente se hace la barra, supongamos que sean 3 del 20, van 3 del 20 por acá, van por acá y terminan ahí, o 3 del 20 por acá, van por ahí o van por ahí y van por ahí. Entonces esa es la manera en que se determina cuál es la armadura que, adicional a los estribos, hay que colocar en forma diagonal para prevenir la posible falla por deslizamiento que se da en este plano
que es cuando, si ustedes se fijan, si yo no tuviera esta armadura, y no tengo esta armadura, y tengo este potencial plano de falla, no tengo quien se interponga en a este deslizamiento, a esta falla por deslizamiento. Esto lo hemos visto en los laboratorios, muy clarito, la falla, donde solamente me queda la armadura superior, la armadura inferior, que hacen como acciones de taco, y se produce una flexión en estas barras, se doblan directamente las barras, y esto se desplaza casi como un cuerpo rígido con respecto a esta zona. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que cruce. En este caso, entonces, la idea es cruzar este plano potencial de falla con esta armadura diagonal. Cuando ocurre eso, entonces, ya el sistema queda más estable. Bien. No se aplica en zona de rótulas plásticas unidireccionales. ¿Qué quiere decir con unidireccionales? Son aquellas donde solamente existe rótula plástica en una dirección y no hay reversión. Vamos a ver si encuentro ahí por ahí el ejemplo. Acá, por ejemplo, si acá hay rótula plástica, esta sería unidireccional porque no hay reversión. Esta sería bidireccional porque sí hay reversión. Por rótula plástica con momento negativo o rótula plástica con momento positivo. Acá hay reversión, es bidireccional. Acá no hay reversión. Acá sí hay reversión. Hay momento negativo y un momento positivo en otro instante. Entonces, eso significa unidireccional y bidireccional. A ver, ¿dónde está? Para ir otra vez para atrás. Entonces, a su vez, hay que colocar estribos adicionales en correspondencia con los dobleces de las barras diagonales. O sea, en el detalle, ustedes cuando van a hacer este doblez y este doblez, colocan estribos y colocan estribos para lograr equilibrar las fuerzas que se generan en una dirección y en otra dirección, se supone, traccionadas. Entonces las tienen que tomar también con estribos en los dobleces. Eso en cuanto a detalle. Dice, cuando se requiera armadura diagonal, deberá extenderse una distancia no menor que la altura útil de la viga, medida desde la cara del apoyo o desde la sección transversal donde puede esperarse la afluencia de las armaduras longitudinales. Es decir, debe extenderse una cierta distancia desde la cara de apoyo. A ver, hay que extender, por lo menos, desde la cara de apoyo, una distancia d. Es decir, que la barra diagonal debe venir para acá y a su vez anclarse. ¿Qué es 2HB? Si HB es la altura de la viga, se supone que 2HB es la zona de rótula plástica, en la que tiene que haber estribos a no más de d sobre 4 o 6 dB, y a su vez esos estribos, por supuesto, tienen que estar correctamente cerrados, como ya vamos a ver que aparecen en algunas diapositivas. Entonces esta figura es la que está en el reglamento. Indica claramente la necesidad de armadura de estribos y de armadura diagonal si superamos un cierto límite. Ahora, si yo voy a tomar parte del corte que corresponde al acero con armadura diagonal, ¿cuál será la parte que me corresponde a estribos? Entonces, la contribución del acero está dada por armadura diagonal y armadura de estribos. Fíjense que solamente he colocado acá la contribución de la armadura diagonal, una sola, que es la que corresponde a la diagonal de tracción, porque la que está en concordancia con la diagonal de compresión ya la he tomado en el mecanismo de reticulado. Por lo tanto, dice, solo puede incluirse la armadura diagonal que trabaja en tracción. Vuelvo para atrás. Si fuera que
esta está comprimida, solamente puedo tomar la AB1, ABD1, que está traccionada, para calcular cuántos armadura de estribos necesito. Esto lo tienen que entender haciendo un ejemplo, si no, no se va a entender, digamos. Acá entiendo que hay una que está en tracción, hay una que está en compresión. La AB2 está en compresión, esta está en tracción. Entonces, la única que me va a ayudar cuando calcule los estribos es solamente esta. A ver si vuelvo a la diapositiva acá. Solamente una contribución, y entonces esto lo pasa a este miembro, y ahí sí voy a poder calcular cuánto vale a sub B, que va a ser el B sub S, que es la cantidad de fuerza de corte, que es responsabilidad del mecanismo reticulado, menos la que se toma por armadura diagonal. Supongamos que esto le había dicho que era, no me acuerdo en el ejemplo, un cierto porcentaje, creo que era 100 toneladas, le restaba 56, me queda el resto, que sería 100 menos 56, 44, es lo que es responsabilidad de los estribos. Y aquí ya se aplica la fórmula que les dije recién, que era qué armadura de estribos se necesita para el mecanismo del reticulado, que lo conforma la biela de compresión y el estribo. Entonces, a ver si hay alguna diapositiva. No hay alguna que pueda aclarar un poco con ejemplo. Pero, si vuelvo atrás, reitero, supongamos que el corte, que es responsabilidad de los estribos, sea 100 toneladas. Supongamos que el corte que me tienen que tomar las diagonales, y ahí recién creo que cometí un error, fuera 56 toneladas, que las tomo con 3 del 20 y 3 del 20, la pregunta es, ¿cuánto tienen que tomar los estribos? Voy para adelante. Y dije, si las diagonales tienen que tomar 56, solamente puedo tomar 28, o sea, la mitad. Los otros 28 me los consume la biela, que es parte de este otro mecanismo. Por lo tanto, solamente puedo considerar 28, quiere decir que 100 menos 28, me queda, me parece, que 72 toneladas. Es decir, que 72 toneladas son responsabilidad de este mecanismo. ¿Se entiende esto? Está más claro, creo que no se apunte, pero ¿se entiende el concepto? No sé si me están escuchando. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Se quedó más o menos claro esto? Esto van a tener que hacer un ejemplo, si no, no hay forma de entenderlo. Ya, cuesta al principio, lo debo admitir. Contribución a la prevención del pandeo. Este era el tema de los 6 dB, que ya habíamos visto. Y hay un tema que también es importante, que lo tenemos que ver, que es interrupción de las barras longitudinales, que también está en la norma. Yo les aclaro que las prescripciones del ACI no son iguales que en neozelandés. Esto es porque las del ACI son las que están incorporadas. Acá hay un error, dice 310, 318. Hace 318. Es cómo hacer para determinar si es que puedo interrumpir armaduras. Esto a ustedes les va a aparecer en el trabajo práctico que tienen que desarrollar. Por ejemplo, a lo mejor arriba, por acá, para diseño a flexión, les requieren 4 hierros del 20. A lo mejor por acá les requieren, no sé, 6 hierros del 20. Y uno sabe que lo mínimo que tiene que colocar son 2 hierros. O sea, a lo mejor hay 2 hierros del 20 y 2 hierros del 20 que deben seguir. La pregunta es si los
2 adicionales que tengo acá del 20, o los 4 adicionales acá del 20, es necesario que crucen toda la viga. Generalmente uno ve que hay una serie de barras que se interrumpen. Y entonces el tema es, ¿cuándo y cómo las tengo que interrumpir? El código dice que para ver qué cantidad de barras tengo que interrumpir en un determinado apoyo y en una determinada zona, en ese lugar tengo que colocar el momento de sobreresistencia arriba, en el apoyo opuesto. En el otro apoyo y en la zona opuesta, tengo que colocar solamente el valor del momento nominal. Reitero, acá en sobreresistencia, acá en nominal. Entonces, supongamos que este sea el momento nominal en el apoyo A. Entonces coloco el momento nominal. Pero si voy a tratar de ver qué barra tengo que interrumpir, tengo que colocar la sobreresistencia posible que pueda desarrollar. Es decir, si yo digo que tengo 4 hierros del 20, como les decía recién, tendré que al momento de sobreresistencia dividirlo en 1, 2, 3, 4. Si cada barra del 20 tiene un cuarto de responsabilidad dentro de este momento total. Acá, si tiene 4, divido en 4, pero es un momento menor el que estoy dividiendo, un valor menor. Ahí entonces se define para esta zona cómo voy a hacer para interrumpir o cuándo estoy autorizado, a partir de qué sección está autorizada la interrupción de la barra longitudinal. Una vez que está definido eso, vamos a ver, creo que en el gráfico que sigue está explicado gráficamente cómo se procede. Aquí está. Supongamos entonces este caso particular, que yo tenga una viga que está armada abajo con las posiciones 4 y 5 y arriba las posiciones 1, 2 y acá están las posiciones 3. Bien, el código me dice que si yo quisiera interrumpir la barra 1, estas barras, porque las 3 obviamente las voy a tener que, no las puedo interrumpir, podré llegar a interrumpir las barras 2 y la barra 1, tal vez. Y acá abajo podría llegar a interrumpir, no las 5, porque obvio por armado las tengo que continuar, pero podría interrumpir las barras 4. Entonces vamos otra vez para arriba. ¿Cómo puedo hacer para interrumpir las barras 1 y las barras 2? Si yo digo que las dos barras que son posición 3, primero coloco el valor de sobreresistencia, de acá hasta acá. Esto es la máxima sobreresistencia que pueden hacer estas 6 barras. Las 2.1, las 2.2 y las 2.3. Esa es la cota que tengo. Supongamos que corresponden entonces a barras del mismo diámetro, todas hierro del 20 o del 16, lo que ustedes quieran. Lo importante es que las barras 3 llevan una porción. Esas no las puedo interrumpir. Esa y esa. Después vienen las barras 2. Bueno, las barras 2 tienen esta otra responsabilidad, de momento, y las barras 1 suman esta otra responsabilidad y con esto pueden resistir a flexión en sobreresistencia. Esta sección, donde yo comienzo a necesitar las barras 2, acá empiezo a necesitar, porque el momento es mayor, a las barras 2. Y acá empiezo a necesitar, termino, a las barras 2, las necesito con toda su tensión, a su máxima tensión. Acá a su vez, como el momento sigue superando, yo no sé por qué el cursor este se desaparece, tengo que hacerlo vibrar para que vuelva a aparecer. A lo mejor, a ver si tengo una opción por acá que dice cursor. Acá.
fecha, bolígrafo, rotulador, marcador. Me parece que no, eso no me va a cambiar. Rotulador, bolígrafo. A ver. ¿Qué ven mejor, esto o la flecha? Parece la flecha, ¿no? Automático, visible, ocultar siempre. A ver si dice visible, que no desaparezca. Este desaparece al cabo de cierto tiempo. Si yo no lo muevo, el tipo desaparece. Parece que se queda siempre. Bueno, mejor ahí. Gracias. Entonces les decía, si yo voy de izquierda a derecha, como decía, acá empiezo a necesitar a las barras, teóricamente a las 3, pero bueno, siempre las voy a necesitar, ¿no? Siempre van a estar ahí. Pero a partir de esta cota, yo empiezo a necesitar más barras que las 3. Por eso he puesto las barras 1 y las barras 2. A partir de acá, empiezo a necesitar a las barras 2, pero acá las necesito a full a la barra 2. Y a partir de acá, empiezo a necesitar más todavía, a las barras 1, y ahí las necesito completamente a full a las barras 1. Entonces, se indican puntos donde comienzo a necesitarla a partir de acá y donde las necesito en forma completa. A partir del punto donde necesito a la barra 2, debo desplazar 1,3 veces D y decir, no puede tener una menor longitud que esta. A partir del punto donde la necesito a full, tengo que decir, la longitud es LD, la desarrollo, más la altura útil. LD más D. Es decir, que la barra 2 es, a partir de esta longitud, se debe colocar LD más D, y a partir de este punto, 1,3D. La que gane, que en este caso es evidente que está ganando esta, es hasta ahí se debe prolongar la barra 2. Ahora voy con las barras 1. La barra 1 hasta partir de este punto necesito 1,3D. Pero a partir de este punto necesito LD más D. Si es esta la que gana, la barra 1 va a tener que tener por lo menos hasta acá. Luego sí la puedo interrumpir. Y la barra 2 va a tener que estar por lo menos hasta acá. Y luego sí la puedo interrumpir. Ahora, si ustedes quieren hilar más fino y complicarse la vida también, bueno, van a decir, pero bueno, son 2 barras 1 y hay 2 barras 2. O sea que yo a la barra 1 la puedo separar en una barra 1 y otra barra 1, y a estas las puedo separar en una barra 3, una 2 y otra 2. Y así pueden ir ustedes interrumpiendo barra por barra. En este caso, en este ejemplo, estoy suponiendo que estoy interrumpiendo en la misma sección a la barra 1 y en la misma sección a la barra 3. Pero puedo hilar más fino. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ustedes todavía no han visto quién es LD. Claro, porque este tema lo suelo dar en adherencia y anclaje, cosa que este año yo no sé si vamos a poder dar. Pero, ¿qué significa LD? LD significa la longitud de desarrollo que necesito para que justamente la barra desarrolle su resistencia a flexión. Voy a poner un ejemplo, a ver, muy simple, porque no voy acá de dónde tomar un ejemplo muy simple, pero imagínense ustedes que quieren clavar un clavo, valga la redundancia, en la pared. Ese clavo tiene cierta longitud y tiene una cabeza. Obviamente ustedes lo van a clavar, como son inteligentes, con la punta, no con la cabeza. En la cabeza le pegan un golpe al martillo y el clavo empieza a penetrar la pared. Si ustedes quieren que el clavo no se arranque fácil, lo van a clavar una cierta longitud importante, porque si no, con la manito lo van a sacar. Ahora, si yo al clavo que tiene 5 centímetros, lo clavo por lo menos un par de centímetros, ya no va a ser fácil sacarlo con la mano. Eso
1 centímetro o esos 2 centímetros mínimos que yo necesito para que esté el clavo anclado en la pared, es lo que se llamaría la longitud de desarrollo. Que en este caso particular de una barra, una longitud de desarrollo va a ser función del diámetro de la barra. Después vamos a ver cuánto es esa longitud de desarrollo, pero para que tengan una idea, puede llegar a ser 30, 40, 50, del orden de 30 a 50 veces el diámetro de la barra. Si yo estoy hablando de que esta barra es de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, y digo que la longitud de desarrollo es 40 veces el diámetro de la barra, significa que LD vale 80 centímetros. O sea, la longitud de desarrollo para que la barra del 20 pueda desarrollar, cuando esté anclada, su resistencia máxima a tracción. Si no tengo esa longitud de desarrollo, corro el riesgo de que la barra deslice y no cumpla su cometido. Entonces, si yo de aquí para allá digo que necesito una barra que esté traccionada, es un hierro del 20, más vale que la desarrolle hacia allá, porque va a estar tirada de aquí para allá y de aquí para allá. Si la barra está en tracción, está en tracción desde los dos extremos. Quiere decir que la tengo que anclar acá, por supuesto. La tengo que anclar por lo menos 80 centímetros. Y para allá, también 80 centímetros. Entonces, ese LD es, en el caso de la barra del 20, y que hayamos calculado que necesito 40 veces el diámetro, son 80 centímetros. Hay que sumarle D. D es la altura útil. Supongamos que tengamos una viga de 55 centímetros, entonces D vale 50. A los 80 centímetros hay que sumarle 50. Es decir, que me queda 1,30 metros a partir de este punto. Ahora vengamos a este otro punto. Dice, a partir de este punto, 1,3D. Si es que esto era 50, porque la viga es de 55 y esto es 50, 50 por 1,3 me da ¿cuánto? Creo que 65. Quiere decir que o 65 a partir de acá, o, ¿cuánto habíamos dicho? 1,80 metros más 50, o 1,30 metros a partir de acá. Reitero, o 65 a partir de acá, o 1,30 metros a partir de acá. Eso va a decir cuál es longitud mínima que tiene desde el apoyo que tener la barra 1. ¿Se entendió? Vamos a la zona de momento positivo. En la zona de momento positivo, yo le doy la responsabilidad a la barra. Acá dice 5, yo leo, creo, 5. La 5, obviamente, no se discute, tiene que ir de extremo a extremo, porque si no, no puedo armar la viga. Pero la 4, ¿la puedo interrumpir? Bueno, si este es el diagrama momento, lo coloco en sobre resistencia. Y esta es la responsabilidad de las barras, la barra 4, digo, a partir del punto donde la necesito a full, LD más D. A partir del punto donde la comienzo a necesitar, fíjese acá, comienzo a necesitar la barra 4, porque todo este momento lo cubre ya la barra 5, que dice que todo este es el excedente. A partir del punto donde lo comienzo a necesitar, debo extenderla 1,3D. De nuevo, son los 65 centímetros si fuera una viga de 50. Ahora bien, a partir de este punto, necesito los 80 más los 50, o sea, 1,30 metros. Quien gane de estas dos es la que va a decir cuál es el punto, hasta dónde se tiene que extender la barra 4. ¿Está claro? Bien, acá hay un grafiquito que me viene genial para poder explicar la contribución del hormigón al corte
cuando no tengo armadura de corte, o sea, la contribución solo del hormigón. Y me sirve para que yo les explique por qué este asunto de que siempre tengo algo con D, LD más D o D, pero multiplicado por 1,3D, por 1,3. Vamos a ver por qué esto del LD más D y vamos a ver por qué esto de 1,3. Si yo analizo una viga que justamente, en este caso, no está armada del corte, y me va a servir entonces, reitero, para explicar la contribución del hormigón al corte, hay un trozo de viga y hay una sección 1 y una sección 2. Esta es la reacción B, y como está sometida a momento, hay una componente C del hormigón y una componente T de tracción que la toma el acero. Ahora fíjense, el eje neutro está por acá arriba. Si está por acá arriba, todo el resto está fisurado. Vamos a suponer que las fisuras sean aproximadamente a 45 grados. Fíjense, si yo no tengo armadura de corte y digo cuáles son los mecanismos de resistencia al corte, son, primero, la compresión del hormigón. ¿Por qué? Porque este hormigón que está acá está en contacto con este que está acá. Si hay contacto, hay resistencia. Es como cuando llevo 2 libros, pego los libros y para que se me caigan tengo que aplicar una fuerza que supere la fuerza de compresión que estoy ejerciendo sobre esos 2 libros que llevo con la mano y que los estoy apretando. Esa componente se llama contribución en la zona de compresión del hormigón, B sub C. Ahora aparece la fisura. Como acá no tengo aceite de oliva ni ningún tipo de aceite, obviamente hay una interacción entre los agregados al lado izquierdo y en el lado derecho. Por lo tanto, se llama la contribución por interacción de agregados. Es B sub A. Esa es la que tiene en cuenta el tamaño del agregado grueso. Pero obviamente que para que se deslice una parte con respecto a la otra, va a tener que superar esa interacción de agregados. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercero es, como tengo una barra acá, para que se venza la resistencia al corte, finalmente aparece la resistencia del hormigón que rodea la barra. Y se llama esto acción de taco. Vuelvo al ejemplo del clavo en la pared. Si ustedes clavan un clavo en la pared, la pregunta es, ¿cómo intentan sacar el clavo si cuando lo tiran no sale? Lo tratan de doblar y el clavo, si tiene cierto diámetro, no lo van a poder doblar. ¿Qué van a intentar hacer? Trata de ejercer cierta fuerza hacia arriba y hacia abajo para destruir el hormigón que rodea al clavo. Ese hormigón que está rodeando la barra es la que hace la acción de Dowell action, que no es acción de dovela, sino es acción de taco. Es decir, es el hormigón que rodea a la barra y que se opone a que la sección se corte. En síntesis, para el mecanismo de resistencia del hormigón de las vigas sin armar, interviene la contribución de la zona de compresión del hormigón, la contribución de la acción de dovela, la acción de agregado y la contribución de taco. Olvídense de la palabra dovela, que la he usado por varios años y me ha quedado fija y me han dicho que está mal. Entonces, la acción de agregado y la acción de taco. Esas tres, permítame que vaya para atrás, esas tres componentes son las que contribuyen con B sub C, o sea, contribución del hormigón. Reitero, si esto lo escribiera de nuevo sería B sub C, está bien que es igual a esto, pero es igual a B sub CC, o sea, contribución del hormigón, B sub A, contribución del agregado, y B sub D, contribución de taco.
Entre todas esas se llega al 0,20 como máximo por la raíz cuadrada de F', pero que está expresada en esta otra fórmula, en este 0,07 más 10 por rho W. Se ve entonces, ahora, claro, también este factor y este factor. Voy ahora otra vez a avanzar. Fíjense. Si yo tuviera varias barras que atraviesan esto, obviamente estoy mejorando el B sub A, porque me ayudan a la contribución de la interacción entre grados porque las mantiene más cerradas. Y a su vez ayudan a este mecanismo de taco porque es más hormigón, porque está rodeando más barras. Es obvio entonces que la cuantía del alma, el rho W, me ayuda más en la contribución del mecanismo del hormigón. Por eso está expresado de esa manera en el código neozelandés y el que hemos adoptado nosotros. Pero tiene un límite, 0,20, o el del ACI, que es 0,17 por la raíz cuadrada de F'. Bueno, uno dice 0,17, el otro dice 0,20. No nos peleemos, ese es el límite. Para nosotros, 0,20. Ahora, vuelvo a explicar por qué LD más D. O voy a explicar por qué LD más D. LD es obvio porque es la longitud para que yo pueda desarrollar la resistencia, o sea, que pueda aprovechar a la barra que fluya. Si no la anclo y se desprende antes que fluye, bueno, estoy malgastando la plata. Entonces necesito una zona mínima, una cantidad de centímetros mínimos para poder anclarle. Ahora, se le suma D por el corrimiento del diagrama de tracción. Esto es por la interacción entre el corte y la flexión. Ustedes ven claramente que cuando esta sección está sometida a flexión y corte, yo diseño al corte, o primero, diseño la flexión como si el corte no existiera. No le dé importancia. Después diseño el corte como si la flexión no existiera. También no le doy. Pero entre las dos existe una interacción. ¿Cuál es? Que si admito que se forme una fisura aproximadamente a 45 grados, se ve de este diagrama claramente que el corte que se dé o la fuerza de compresión que se da en la sección 1 la está equilibrando esta tracción que se da en la sección 2. Es decir, que por el efecto de la fisura, yo estoy resistiendo en 1 con una fuerza de tracción que realmente se da en 2. Como el diagrama crece de izquierda a derecha, lo que está diciendo es que cuando se dé la fuerza acá, va a tener que resistir una compresión que está un poco tirada a la derecha, una cierta distancia de. Reitero, la fuerza esta de tracción que está acá tiene que resistir a una fuerza de compresión que está en la sección 1. Por lo tanto, es como si el diagrama de tracción se hubiera corrido una cierta distancia de. Es decir, tengo que resistir una fuerza mayor que la que corresponde a la sección 2. Tengo que resistir a la fuerza que corresponde a la sección 1. Por lo tanto, está como corrido, tengo que resistir una fuerza que está a una cierta distancia de. Por eso, le sumo a LD, le sumo D. Ahora bien, ¿por qué en este punto yo coloco D, o mejor dicho, 1, 3D? Primero, tengo que colocar que la barra va a estar desplazada a una distancia D por esta razón. Porque tiene que resistir en esta sección la tracción que se da en esta otra sección. Por lo tanto, está corrida. O, dicho de otra manera, en esta sección tengo que correrlo hacia la izquierda. En esta sección lo tengo que correr hacia la derecha. O sea, siempre en la dirección en que el diagrama crece. Ahora, ¿por qué 1,3? Y porque siempre los diagramas son una aproximación.
Porque no se puede aseverar que este es el diagrama de aumento flector que va a generar el sismo, sino es una aproximación, y como es una aproximación, no vaya a ser que el diagrama esté desplazado una cierta cantidad. En Nueva Zelanda dijeron, bueno, ese error que yo pueda cometer lo voy a estimar en un 30%, por lo tanto, voy a estimar que el diagrama a lo mejor no es este, sino es este, está corrido. Y a lo mejor no es este, sino es este, corrido para allá. Entonces lo corro para allá, perdón, lo corro para allá, porque crece hacia allá, y lo corro para la izquierda, porque crece hacia allá. Por lo tanto, yo digo, en vez de decir D, digo 1, 3 veces D. No va a decir que no sea este el diagrama, sino este. Y a partir de acá ya no corro LD más D. Ya con LD más D, que es este corrimiento del diagrama, es suficiente para anclar la barra. ¿Se entiende? No hay nadie. Sí, sí, se entiende. Sí, profe, se entiende. Bien. Esto cubre un tema que generalmente se da más adelante, porque más adelante es cuando damos el tema de la longitud de anclaje de las barras o longitud de desarrollo. Pero está escrito acá porque también es cierto que tiene que ver con esto del armado de las vigas a flexión y a corte. Entonces por eso lo hemos dado acá. En este caso también porque está siguiendo al reglamento impreciso 103. Está colocado en ese orden. Bueno, yo les hablé recién de anclaje, de adherencia, de longitud de desarrollo para satisfacer la adherencia que hay entre la longitud necesaria para transferir del acero al hormigón, los esfuerzos del acero hacia el hormigón, y esa transferencia se da a través de una tensión de adherencia que se llama. Ahora, también las barras hay que anclarlas. Entonces, si vengo con una barra en una viga, obviamente no la voy a interrumpir acá. Y la tengo que seguir. Y va a seguir, y este es otro de los temas que vemos, que es, se continúa una cierta longitud y luego se dobla a 90 grados y se coloca y se hace lo que se llama un gancho normal. Un gancho normal es, viene la barra con su tramo recto, dobla a 90 grados con un cierto diámetro y después tiene un extremo recto que en este caso, para el ángulo a 90 grados, vale 12 veces el diámetro de la barra. Es decir, que si esta barra es de diámetro 20 milímetros, por lo menos desde este punto hasta su terminal, tiene que tener 12 por 2, 24 centímetros. Esto no se permite, aunque a veces lo han hecho mal, muy mal. Está pésimo esto. Fíjense, han doblado las barras en el límite, o sea, es como si viniera con la barra y lo ancló acá. A ver, hagamos un ejercicio físico. Supongamos, o sea, veamos el hecho físico, no que se pongan si ustedes flexionen ahora, sino veamos el hecho físico. Yo tiro la barra esta para allá y esta barra, si la anclo allá, la tiro para acá. Díganme qué va a pasar. Hay una tremenda fuerza para allá y una tremenda fuerza para allá. ¿Dónde está la resultante? Es fácil de adivinar, ¿no? Ahí. O sea, chau recubrimiento, chau viga, chau anclaje. Ni siquiera hay que llevarla para allá, porque la resultante sigue estando para acá y yo necesito, cuando veamos nudos en hormigón armado, necesito que la resultante entre esta y esta esté acá, hacia adentro del nudo, no hacia allá. Entonces, los anclajes de las barras, reitero, este más bien de hormigón 2, lo vamos a ver que se hacen como corresponde, penetrando una cierta cantidad en la altura de la columna y luego doblando a 90 grados. Y
con un extremo recto. Y las de abajo no se hace así. Se hace así. No sé si hay algún detalle. Anclaje de barras. A ver si hay algún ejemplo. Esto más bien hormigón 2. Confinamiento. Y ahí se termina. Bueno, son las 11:25. ¿Hay alguna consulta? Ya vamos a dar por terminada la clase. Con esto el objetivo era darles diseño por capacidad al corte. En vigas, vamos a ver que en columnas el criterio de diseño es similar, nada más que entra a jugar la fuerza axial, pero es bastante parecido al diseño del corte en vigas, porque también se habla de mecanismo de resistencia del hormigón, el B sub C, y mecanismo de resistencia del reticulado, el B sub S. Prácticamente eso es lo mismo. ¿Hay alguna consulta ahora o damos por terminada la clase? Carlos, yo tengo una pregunta, porque entré tarde, tenía problemas en la conexión, entonces no sé si al principio de la clase, cuando hablaste de sobreresistencia, el momento de sobreresistencia, les dijiste cómo lo determinaban, porque venimos desde flexión, donde ellos determinaron un momento nominal que hacen haciendo el análisis seccional, y ahí les decía que podían considerar una parte de armadura que estaba ubicada en el alma, siempre y cuando no supere el 10%, eso se hacía en el análisis de resistencia. Correcto. Con eso calculaban el momento nominal. Entonces ellos tienen el momento nominal ese obtenido a partir del análisis de flexión. A partir de ese, ¿cómo llegan al momento de sobreresistencia? ¿Eso lo explicaste al principio? Porque yo no lo escuché, eso es lo que no sé. Me parece que no lo he dicho, pero se los digo ahora porque es muy simple. El momento de sobreresistencia, o sea, el M sub O, no es M sub 0, M sub O por over strength, es igual a 1,4 veces el valor del momento nominal. Me parece que algo de ese 1,4 dije en el tema de los materiales, porque ese 1,4 viene de dos efectos que hay que considerar en el acero. Uno, que el acero no fluya a 420, sino tal vez fluya a 430, 440, 450, fluya a una tensión mayor. Y segundo, que endurece, no es linealmente elástico, perfectamente plástico. Entonces, como uno ha calculado que sea la deformación específica que sea, del 0,5%, del 1%, del 2%, fijó la tensión en 4,2 toneladas por centímetro cuadrado, o sea, 420 megapascal. Cuando uno va a la curva real del acero que esté asociada a esa deformación, supongamos del 1,5%, encuentra que la tensión del acero, a lo mejor, ahí es 6 toneladas por centímetro cuadrado y no 4,2. Primero, porque la afluencia es más grande, y segundo, porque endureció. Esos dos factores, uno vale 1,15 y el otro vale 1,25. Entonces, el de endurecimiento generalmente se coloca en 1,25 y el de mayor fluencia, 1,15. Ambos dan 1,40. Es decir, de 1,15 más 0,25. 25% por un endurecimiento, 15% por mayor tensión. En definitiva, el factor es 1,4. Quiere decir que si la viga calcularon que resistía 40 tonelómetros como resistencia nominal, la multiplicaron por 0,9 y obtuvieron 36 tonelómetros como resistencia de diseño, hasta ahí ese 36 tendrá que ser mayor que a lo mejor 35 tonelómetros, que es MU. Pero para diseñar el corte,
Si yo dije que resiste 40 como momento nominal, la sobreresistencia, o sea, el M sub O, vale 40 por 1,4, o sea, 56. 56 es el momento de sobreresistencia que yo tengo que usar para resistencia al corte. Ahora, la historia no queda ahí, porque como dice la profesora doctora Marta Amani, dice, ojo, que puede haber otro acero que pueda estar en el ala y que yo no pude considerar para sobreresistencia. Consideré a lo mejor 2 del 8 para la resistencia nominal, pero a lo mejor habían 6 del 8, como les dije más temprano. Entonces el momento nominal se debe calcular cuando hay momento negativo, porque están en las alas, teniendo en cuenta que no eran 2 del 8, sino eran 6 del 8. Bueno, el ajuste se puede hacer muy fácil ahí, diciendo si el momento nominal con 2 hierros del 8 era, por decir algo, 40, y el momento nominal estaba asociado a, no sé, incluyendo los 2 del 8, a 20 centímetros cuadrados, bueno, ahora no tenía 2 del 8. De los 20 centímetros cuadrados, quiere decir que eran 19 de los otros y 1 centímetro cuadrado de los 2 del 8. Espero que me sigan. Quiere decir que, como ahora tengo 19, no más 1, sino 19 más los 6 del 8, que son 3 centímetros cuadrados, ahora tengo 22 centímetros cuadrados. Quiere decir que de 22 centímetros cuadrados es el 10% más grande de 20 centímetros cuadrados. Quiere decir que el momento nominal, en vez de valer 40, vale 44 tonelómetros. Es una regla de 3 simple. Ahora yo al 44 lo tengo que multiplicar por 1,4. Y el momento sobre resistencia ya no es 56, sino que es 62 tonelómetros. Ese es el que tengo que aplicar para diseñar al corte. ¿Se entendió? O Sí, sea, Carlos, o sea que tienen que considerar la armadura que está en el ala en todo el ancho efectivo. Y que esté perfectamente anclada. Claro, bien. Pero para resistencia, solamente el 10% del total. Que no es el 10% del alma, es el 10% del total. Capaz que el 11% del alma. La que está permitida. Pero para sobreresistencia, se supone que es toda la que está en el ancho efectivo. Entonces, por eso le hice ese ejemplo de que a lo mejor es un 10% más, a lo mejor, del momento nominal que usaron para resistencia. O sea, hay un momento nominal para resistencia y hay un momento nominal para sobreresistencia. Bien. Y el 1,4 es siempre el mismo. Es un tema de aceros. Perfecto. Bien. Hemos visto corte. Hemos visto, a ver, hagamos un recuento de que hemos visto. Hemos visto la parte de introducción, hemos visto materiales, hemos visto flexión, hemos visto flexo-compresión y hemos visto corte. Sacando la clase de mañana, nos queda la semana que viene, martes, miércoles. ¿Está bien? Sí, Y creo que nos queda otro martes y otro miércoles. sí, sí, sí. Bien. ¿Cuáles son los temas que aún todavía falta dar? Torsión. Bueno, para seguir esto, a ver, corte está. Me queda a ver, corte en columnas. Claro, corte en columnas, falta losa. Eso lo puedo ver mañana. Ujú, Falta losas, sí. que ya lo Que tendré que eso dar sería la semana que viene. lo fundamental que estábamos viendo, porque ellos lo tienen que aplicar al trabajo al trabajo práctico, a los trabajos prácticos. Bueno, ¿y qué es Después, prioridad? ¿Losa o es prioridad
Corte Y en columna, me parece que corte en columna tendría que ir primero, así podemos terminar con lo de... Bueno, mañana en la mitad de la clase, en la primera mitad de la clase, Ujú. voy a dar corte en columna. Bueno, Después ustedes toman la segunda mitad para continuar con el práctico y la clase que viene vemos losa. dale. Ok, ¿listo entonces? Sí, listo.